Vamos con el RCU. En el caso del RCU hablamos de un feto pequeño y lo vamos a definir porque la curva de crecimiento está por debajo del percentil 10. ¿Estamos? Ahora, también hay fetos que están por debajo del percentil 10 y que son normales. Son los llamados PEG, ¿correcto? Pequeño para la edad gestacional o pequeño constitucional. Entonces, tanto el RCU, que es patológico, como el pequeño constitucional, pueden tener un percentil por debajo de 10. Por lo tanto, tenemos que diferenciarlo, porque el PEG es fisiológico, el RCU no. Entonces hay que diferenciarlo. Por eso es que a esto le añadimos algo más. Si la curva de crecimiento está por debajo del percentil 3, ya con toda seguridad se trata de un pequeño patológico, es decir, de un RCU. O sea, cuanto más bajamos la curva de crecimiento por debajo del percentil, ya orienta a algo patológico. Entonces, si tú encuentras que está por debajo del percentil 10, específicamente por debajo del percentil 3, lo más probable es que se trate de un RCU. Pero ¿qué pasa cuando está entre 3 y 10, no? Ahí tienes tu zona gris. Entonces ahí pides el Doppler para ayudarte a orientar el diagnóstico. Y si tu Doppler está alterado, Doppler de arteria umbilical, Doppler de arteria cerebral media, Doppler del ductus venoso, quiere decir que la hemodinamia está alterada. Y por lo tanto ya hablamos de un pequeño patológico, que es el RCU. Entonces ya así definimos al RCU, ¿no? Para diferenciarlo del pequeño constitucional. Entonces clásicamente se ha dicho que el RCU es un feto que está por debajo del percentil 10 en su crecimiento. Pero ¿cuándo nos aseguramos que es un RCU? Para diferenciarlo del pequeño constitucional, cuando está por debajo del percentil 3 o cuando ya tiene un Doppler alterado. La clasificación que todavía mencionamos, aunque ya está en desuso, pero para efectos de examen todavía es válido, es en los tipos de RCU, ¿no? Y el punto de corte es las 32 semanas. Cuando tiene menos de 32 semanas se le llama RCU tipo 1, llamado simétrico, llamado proporcionado. ¿Por qué se le llama así? Porque es el pequeñito pequeñito. Como se afecta a edades tempranas, en las primeras 32 semanas, se afecta de forma precoz. Por eso también se le llama así, RCU precoz, simétrico tipo 1. Todos los parámetros biométricos los va a tener alterado. Es decir, el perímetro cefálico va a estar disminuido. Longitud de fémur, disminuido. Circunferencia abdominal, disminuido. Todos los parámetros están disminuidos porque su afectación es precoz. Entonces el pequeñito pequeñito, por eso se llama simétrico. En cambio, el tipo 2 o asimétrico, ¿correcto? El tipo 2 o asimétrico o desproporcionado, que es el más frecuente, ojo, este es 80%. El 1 simétrico es 20%. El tipo 2 o asimétrico se llama así porque su afectación es tardía, pasada las 32 semanas. Entonces, lo que vamos a ver ahí es que como se afecta tardíamente, su perímetro cefálico va a estar normal, su longitud de fémur va a estar normal en el RCU tipo 2. Lo único que va a alterarse es la circunferencia abdominal. O sea que en ambos, lo único que se altera y lo único que tienen en común es que la circunferencia abdominal está alterado en ambos, ¿no? En ambos. Entonces vean esa diferencia. Entonces eso depende de qué momento se afecte. Incluso se plantea un tercer tipo, ¿ya? Que es el RCU tipo 3 o mixto, que se debe a desnutrición materna o drogadicción, como lo vamos a ver. Vamos con la etiología, que es lo otro frecuente que pregunta.
El simétrico tiene como principal causa las cromosomopatías, defectos genéticos, ovulares, aneuploidías. Es su principal causa, la causa genética. Segundo lugar, las infecciones, TORCH, citomegalovirus a la cabeza. En cambio, en el asimétrico, que es el más frecuente, dicho sea de paso, la principal causa es la preeclampsia, es decir, la insuficiencia placentaria. Entonces ahí la etiología tienen que acordarse, ¿correcto? La etiología es muy importante, ¿no? Definitivamente la preeclampsia es la causa más frecuente en general de RCU, ¿ya? De RCU. Muy bien. Hay otras causas, ¿no? Por ejemplo, el consumo de fármacos, los IECAS, los AINES, ¿ya? Atenolol, este beta-block, está asociado a RCU. Les comentaba que había un tercer tipo de RCU, el tipo 3 o mixto, que está relacionado a desnutrición materna, a tóxicos como el alcohol, las drogas como el tabaco, la heroína, etc. También están asociados a RCU. Muy bien. El diagnóstico es por ecografía. La ecografía nos confirma el diagnóstico de RCU. Ahí tenemos el marcador clínico y el marcador ecográfico, ¿no? Entonces, miren, el marcador clínico es una altura uterina disminuida para la edad gestacional. Cuando en un embarazo vemos que la altura uterina es menos de 3 centímetros con respecto a la edad gestacional, ya vemos que está alterado, ¿correcto? Está alterado. Entonces ahí solicito ecografía para descartar RCU. Y en la ecografía vamos a tener el parámetro más sensible, que es la circunferencia abdominal, que ustedes recordarán en ambos tipos de RCU se altera. El marcador ecográfico más específico es el oligohidramnios. El RCU per se tiene insuficiencia placentaria y eso genera oligohidramnios. Entonces ahí están tus dos marcadores, el más sensible, circunferencia abdominal disminuida, y el más específico, oligohidramnios. Y el Doppler básicamente es para evaluar el pronóstico. El Doppler de arteria uterina para evaluar la insuficiencia placentaria, el grado de insuficiencia placentaria. El Doppler de arteria umbilical para evaluar la hipoxia. Decimos que la arteria umbilical, el Doppler está alterado cuando el flujo, recuerden, en la arteria umbilical está disminuido. Si te hablan esto con índice de pulsatibilidad, ya te he dicho, es inversamente proporcional, está por encima del percentil 95. Eso es alterado. Flujo disminuido en arteria umbilical o índice de pulsatibilidad por encima del percentil 95. La arteria cerebral media nos evalúa la redistribución hemodinámica. Cuando un feto está en hipoxia, le manda más sangre al cerebro como un mecanismo de adaptación. Entonces, cuando el cerebro recibe más flujo, eso no quiere decir que esté bien. Hay hipoxia y está generando redistribución hemodinámica. Entonces, un flujo aumentado en la arteria cerebral media, o dicho de otra manera, un índice de pulsatilidad por debajo del percentil 95, nos indica que ya hay un grado de hipoxia en el feto. Y el flujo o el Doppler en el ductus venoso. Cuando nos dicen un flujo diastólico ausente o reverso que es de mal pronóstico. Es premortem, el bebito se está muriendo. Cuando el flujo diastólico es ausente o reverso en el ductus venoso. Entonces recuerden esos datos. Un flujo bajo en la arteria umbilical o alto en la arteria cerebral media o un flujo diastólico ausente reverso en el ductus venoso ya nos indica alteración en el feto. Y esto nos permite clasificar en estadios al RCU, que nos va a servir para determinar el control y la vía del parto. Son 4 estadios. El estadio 1, es el llamado estadio de insuficiencia placentaria leve. Ese es el estadio 1.
insuficiencia placentaria leve. Por lo tanto, el control es una vez cada semana. Esperamos a que llegue a término y podemos terminar por vía vaginal. A diferencia del estadio 2, denominado insuficiencia placentaria severa, el control es más estrecho, 2 veces cada semana. Ya no esperamos a que llegue a término, simplemente que llegue a que el pulmón madure y terminamos por cesárea. El estadio 3 es el estadio llamado de baja sospecha de acidosis fetal. Baja sospecha de acidosis. Miren la monitorización, cada 24 horas. Solo esperamos a que tenga 30 semanas y planteamos terminar por cesárea. Y el último es el más grave. Alta sospecha de acidosis fetal. El control es cada 12 horas. Solo esperamos a que llegue a las 26 semanas y planteamos por cesárea. Este cuadrito es muy interesante, doctores. Básico que se acuerden los 4 estadios del RCU, según el Doppler. 1. Insuficiencia placentaria leve. 2. Insuficiencia placentaria severa. 3. Baja sospecha de acidosis fetal. 4. Alta sospecha de acidosis fetal. Miren que al 1 solamente le puedes dar chance vaginal. Los demás por cesárea. Y miren la vigilancia cómo se hace más estrecha y cada vez cuanto más afectado terminamos el embarazo lo más temprano posible. Porque como el bebito no está encontrando ese medio intrauterino adecuado para desarrollarse, ¿qué debemos hacer? Sacarlo para que en la vida postnatal alcance su máximo potencial. Ese es el principio.